Hoy día, que es la sesión 2 de las dirigidas, nos tocaba esto, búsqueda de bibliografía. Pero antes quería complementar lo que hicimos la sesión anterior. La sesión anterior revisamos algunos informes, algunos reportes. Entre ellos el, el salió el marco macroeconómico multianual, donde hablamos de inflación y por ahí salió la discusión de la tasa de interés de referencia, porque el Banco Central aumentaba la tasa de interés o porque bajaba la tasa de interés cuando la inflación estaba en ciertos niveles. Y justos, aprovechando, ayer el Banco Central hizo algo. No seguro alguno ha escuchado alguna noticia por ahí. El Banco Central ayer se reunió, bueno, los directores del Banco Central se reunieron. Y acá dice, el Banco Central de la Reserva del Perú redujo la tasa de interés de referencia a 6,50, ¿no? Esto fue ayer, todos los segundos jueves de cada mes. En este caso, ayer que fue el 11, el directorio del Banco Central se reúne y toma decisiones de política monetaria. Una de esas decisiones de política monetaria, quizá la principal, es determinar el nivel eh, de la tasa de interés de referencia, ¿no? Y ayer decidieron reducir de 6,75 a 6,50. ¿Por qué decidieron reducir la tasa de interés? Acá abajo siempre ponen un comunicado que dice: Programa Monetario de enero del 2024, BCR redujo la tasa de interés de referencia a 6,50. Y ahí nos explican brevemente por qué decidieron reducir. Dice, el directorio del Banco Central acordó reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 6,50%. Esta decisión no necesariamente implica un ciclo de reducciones sucesivas de la tasa de interés. Los futuros ajustes en la tasa de referencia están condicionados a la nueva información sobre inflación y sus determinantes. Entonces, como la inflación ya ha ido reduciendo, entonces se espera que la tasa de interés también vaya retrocediendo. Y acá nos va a decir eso. En diciembre, la tasa mensual de inflación fue 0,41% y la tasa de inflación sin alimentos y energía fue 0,36%. Esos valores son mensuales, ¿no? 0,41, 0,36 son mensuales. Si hablamos en términos eh, anuales, acá dice, la tasa de inflación a 12 meses se redujo a 3,6% en noviembre a 3,2% en diciembre. Este 3,2% en diciembre ya está en el rango meta del Banco Central, es decir, que la inflación ya está empezando a estar controlada. Por eso es que el Banco Central decidió reducir la tasa de interés, ¿no? Si se sigue reduciendo la inflación, probablemente la tasa de interés siga retrocediendo, pero eso está condicionado a la nueva información según lo que dice acá. Y acá pueden leer un poquito más. Está hablando eh, sobre los posibles escenarios que pueden suceder en los siguientes meses, como el fenómeno del Niño, como los conflictos sociales y la, la dinámica internacional. Entonces, esto siempre sale el mismo día, el mismo jueves, que el Banco Central toma decisiones de política. Entonces, solamente como coyuntura quería mostrarles esto. Ahora sí, vayamos a esto. Búsqueda bibliográfica. En teoría, en esta sesión lo que tendría que mostrarles es cómo buscar literatura. Eh, pero antes de buscar literatura, ustedes tienen que tener un tema de investigación. Entonces, hablemos un poco sobre su tema de investigación. Yo siempre aconsejo a todos los chicos de seminario de investigación y seminario de tesis que busquen un paper de referencia, o uno o dos papers de referencia. ¿Qué es un paper de referencia? Es un paper sobre el cual yo voy a trabajar
un paper que puedo ampliar, que puedo extender, que puedo modificar, un paper que me va a servir para plantear mi pregunta de investigación. ¿Y esto por qué? La mayoría de chicos cuando entra a seminario de investigación o tesis, entra asustado porque cree que el trabajo de investigación o la tesis tiene que ser un trabajo súper novedoso, súper innovador, eh, que llame la atención de todos los lectores. Y no necesariamente es así. El trabajo de investigación y el trabajo de tesis son solamente trabajos de curso, quizás trabajos de curso más extensos, pero son trabajos de curso donde lo único que se les pide es que apliquen lo que han aprendido en sus años de universidad o en los cursos que han llevado. Esos conceptos que han aprendido en micro, en macro, en econometría, que los apliquen en tratando de responder una pregunta de investigación. Por tanto, no se prioriza que su tema sea innovador o, o que ustedes sean los primeros en abordar esa pregunta. Lo que se busca es que simplemente eh, puedan ordenar sus ideas, puedan ordenar lo que han aprendido para para responder una pregunta de forma coherente. Por tanto, su pregunta de investigación va a ser muy parecida a preguntas de investigación que ya han sido hechas en el pasado, ¿no? Eso quiere decir que sus investigaciones no van a ser investigaciones seminales. Las investigaciones seminales son investigaciones que han sido hechas por primera vez. Seguro ustedes recuerdan a Joe Nash, que fue premio Nobel por la teoría de juegos. Él en su tesis doctoral, si no mal recuerdo, citó, no citó a nadie. Ustedes descargan sus trabajos que hizo en el doctorado y él no citaba a nadie. ¿Por qué no citaba a nadie? Quizás citaba a una persona o hasta él mismo se citaba, pero no necesitaba mucha gente. ¿Por qué? Porque era un trabajo seminal. Él fue el primero que hizo ese tema. Claramente, en el pregrado no nos piden eso. En el pregrado tenemos que utilizar recursos que ya existen. Y por eso es común que sus temas sean muy parecidos o estén muy relacionados a otras investigaciones. Sin ir muy lejos, mi tesis de investigación está basado, perdón, mi tesis de pregrado está basado en una investigación de Estados Unidos. Mi tesis se llama Brecha salarial de género y violencia doméstica en el Perú y está basado en un paper de Anna Eiser que trató de buscar la relación entre la brecha de ingresos y la violencia en California, diferenciado por sectores económicos. Eh, Hay una tesis muy buena en eh, no recuerdo el nombre de quién, pero es una tesis de economía que se titula ¿Por qué Lima es la ciudad más grande del mundo? Vamos a buscar. Pero ¿por qué Lima es la ciudad más grande? Ah, ¿por qué Lima es la ciudad más grande del Perú? Es una tesis muy buena que, si no mal recuerdo, salió sobresaliente, pero no es que nuestro amigo Álvaro se haya despertado un día iluminado y haya planteado este tema. No, es un tema interesante, pero es un tema que él lo acopló de otro entorno. Hay una investigación muy interesante que se llama ¿Por qué Nueva York es la ciudad más grande del mundo? Entonces él leyó este paper que se llama ¿Por qué Nueva York es la ciudad más grande del mundo? En inglés no sé cómo es Zapotraca. Libro o investigación. Debería ponerlo en inglés, ¿no? Why New York. Acá debes trabajar. Vamos a descargar el paper de Álvaro. Y en la literatura seguro debe estar citado.
ese paper. Veamos. Mientras busco, les voy explicando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que hizo acá Álvaro es agarrar una investigación que estaba para otro país, para otro entorno, para la ciudad de Nueva York, y trató de aplicar la misma pregunta, una pregunta modificada pero similar al entorno peruano, y eso es totalmente válido. Vamos a buscar aquí. A ver. Trade, locations, congresses, espacial, trade agglomeration, major division. Busquemos por acá la investigación que les comento. Esta es una investigación de economía, en particular de economía, de historia económica. Por eso es un poquito larga. Si se dan cuenta, es muy larga, 289 páginas, porque es de historia económica. La mayoría de tesis de economía son mucho más cortas, pero en historia económica sí debe ser un poquito más largo. Acá está. Eh, why is New York America's largest city? Porque, bueno, no era del mundo, ¿no? ¿Por qué Nueva York es la ciudad más grande de América, ¿no? Entonces, esta investigación, que es muy buena y que se hizo muy conocida en, en, en la década de los 2000, llamó mucho la atención. Seguro Álvaro lo leyó y se preguntó, bueno, si Nueva York es la ciudad más grande de Norteamérica, también podríamos responder esa pregunta para Lima, en Perú, ¿no? Y normal, es una tesis muy buena. Esta tesis no tiene mucha econometría, es histórica, por eso es que recurre más a una discusión y no tanto a datos, a evidencia con datos, ¿no? Hoy en día la mayoría de tesis son más cortas. Mi tesis tiene 36 páginas, 37 páginas, con anexos quizás 50, 55. Las tesis no tienen que ser largas. Hasta hace algunas décadas, las tesis sí eran muy largas, porque lo que se esperaba era que el alumno muestre una discusión entre teorías, muestre una discusión y comparativo entre evidencia empírica, pero hoy en día lo que se busca es que vayamos más de frente al grano, ir de frente a la teoría que uno ha elegido, que es la principal, a explicar lo más importante. ¿Sí? Los papers en economía hoy en día son 5 o 6 páginas. Las tesis en economía no superan las 50 60 páginas, incluyendo anexos. Pero eso también depende del tema, ¿no? En este caso, que esa es una investigación en historia económica, sí es larga por la naturaleza de la investigación. En temas de macro, por ejemplo, las tesis son mucho más cortas. Eh, y ustedes se preguntarán, pero ¿y dónde pongo toda mi recolección de literatura? ¿Dónde pongo mis tablitas, donde hago comparaciones de métodos? Puedes ponerlo en los anexos, puedes ponerlo en un apéndice, pero lo que le interesa a un lector final, es que vayas de frente. El lector final confía en que tú ya has hecho toda esa discusión, confía que tú ya has filtrado
cuál es la investigación, las investigaciones más importantes, cuáles son los métodos más relevantes, cuál es lo último en la literatura. Entonces, no se agobien tampoco por escribir tanto. No es necesario que escriban tanto. Solo tienen que convencer a sus lectores, en este caso al profesor o a los asesores o a los jurados, de que han hecho que han tomado las mejores decisiones. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, hemos visto ese ejemplo de que han agarrado investigaciones de otros países y le han acoplado a nuestro país. Eso es uno. Otro es agarrar investigaciones que han sido hechas en otros periodos de tiempo y actualizarlas. Por ejemplo, pueden encontrar una investigación eh, en el Perú de los 90, pero es una investigación muy pasada, que falta actualizar. Ustedes la podrían actualizar, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Monge, que trabaja en Macrocónsul, tiene una investigación bien bonita en microeconomía, pero que nadie la ha actualizado hasta hoy. No, este no es Álvaro Monge. Oh, él es Álvaro Monge, no se agarra. En un rato busco su paper, pero es un paper de micro que que hasta ahora tiene como 20 años y nadie lo actualiza, ¿no? O no sé, veamos este, ¿no? Dice, la extrema pobreza en el distrito, no, este es muy antiguo. Vamos, desarrollo financiero y pobreza en el Perú, un análisis regional. Supongamos que esto está hecho para el 2010 al 2015. Ustedes lo pueden actualizar para 2015 al 2020 o para un periodo más largo. Quizás encuentran una investigación donde la metodología es muy débil, no, no corrige problemas de heterocesticidad, de endogeneidad, de multicolinialidad, no sé. Entonces ustedes pueden hacer una investigación tratando de corregir eso. O encuentran una investigación donde han aplicado una teoría eh, muy obsoleta que ya ha sido superada en los últimos años. Pueden abordar la misma pregunta de investigación, pero eh, con teorías más recientes. ¿Qué más pueden hacer? Pueden leer un paper y se dan cuenta que ese paper ha dejado de lado algunos aspectos, ¿no? Quizás ese paper solamente lo han hecho para el sector urbano, ustedes lo pueden ampliar para el sector rural. Quizás este paper solamente fue hecho para un rango de edad en específico, ustedes lo pueden ampliar a otros rangos de edad. Quizás lo hicieron solamente para alumnos de escuela pública, ustedes lo pueden hacer también para escuela privada, o ustedes encuentran que esta investigación solamente ha sido hecha con encuestas, probablemente se puede hacer con censos y los censos dan mejores resultados, más confiables. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de buscar uno o dos papers de referencia sobre los cuales ustedes puedan trabajar. ¿Y cómo buscar papers? ¿Cómo buscar investigaciones? Hay diferentes formas, pero la forma que más eh, se utiliza, porque es la más fácil, la más rápida y una de las más confiables es Google Scholar, Google Económico, Google Académico, perdón. En Google Scholar tiene varias herramientas para rastrear investigaciones y la idea es poner palabras clave, ¿no? No sé, en mi caso, veamos una investigación que pueda ser interesante. Pongamos violencia y quiero saber cuál es el efecto de la violencia sobre la confianza. Pongo violencia y pongo confianza. Lo primero que me doy cuenta es que al lado izquierdo tengo algunas opciones para marcar.
por ejemplo, eh, usualmente en economía se trata de utilizar las fuentes más recientes. Por ejemplo, si yo voy a citar un paper de 1996, probablemente esté muy desfasado. Debería estar citando papers desde el 2010, 2015, pero anteriores no. A veces es inevitable, sí. A veces es muy inevitable, sobre todo en áreas de investigación donde no ha habido mucho progreso. Ejemplos, economía institucional. Economía institucional es es un área de investigación que en los últimos años recién se ha vuelto a tomar interés. Pero en los años 80, 70 había un montón de interés. O sea, que hay un montón de literatura para los 70, 80. En los 90, 2000 no hay casi nada de literatura. Recién en el 2011, 12 de vuelta se vuelve a escribir cosas de economía institucional, pero no mucho. Entonces, es obvio de que quizás voy a tener que citar papers muy anteriores, ¿no? Por ejemplo, en investigaciones sobre economía doméstica, resulta que investigaciones sobre economía doméstica hay muy pocas para las últimas 2 décadas. Sobre todo investigación, bueno, sobre todo teorías, sobre todo teóricos de economía doméstica. Los más recientes y confiables son del año 85, 86, por ejemplo, Becker. Entonces, es obvio que voy a tener que citar sí o sí a Becker, a pesar de que está pero temporalmente muy pasado. Entonces, acá tengo la opción de filtrar los más recientes, quizás 2024, 2023, desde el 2020, o pongo mis intervalos eh, acá. Veamos acá desde el 2020. Acá no encuentro nada interesante, ¿no? Creo que no es un tema de investigación muy bueno. A ver, otro tema de investigación. ¿Qué se me ocurre? Violencia. ah, no, pongamos a alguien que se le ocurra un tema o el tema de alguno de ustedes para buscar. A ver, a ver, inflación y tipo de cambio. En estos temas, gracias. Primero, el de Patricia, luego vamos con el de Lucas. Patricia me dice inflación y tipo de cambio. Lo primero que voy a notar cuando pongo inflación y tipo de cambio es que las investigaciones que voy a rastrear, como se dan cuenta, la mayoría van a ser tesis. Acá dice la Universidad UNLAM, que es Argentina, acá de UNAC, que es de Perú, acá que es una universidad de Bolivia. ¿Por qué? Porque la mayoría de investigaciones eh, más serias van a ser escritas en inglés, ¿no? En este caso son tesis, las que están escritas en español y que abordan tesis de universidades eh, de habla hispana, que están publicando están publicando sobre esos temas, ¿no? Entonces, lo mejor quizás debería ponerlo en inglés. Inflation and, eh, ¿qué me dijiste? Tipo de cambio, ¿no? Ya. Cuando pongo en inglés, recién me aparecen investigaciones de instituciones más confiables, ¿no? Por ejemplo, acá de Enver, que es, mm, que vamos a ver en un rato, que es una institución que impulsa investigación que es muy reconocida. Publicar acá ya es un logro en sí. Acá tenemos artículos en revistas muy conocidas.
Como se dan cuenta, todos son revistas muy conocidas. Y veamos qué encontramos. Veamos cualquier momento, ¿ya? Cualquier momento. La investigación, usualmente el orden en el cual nos presenta las investigaciones son por la cantidad de citas. Acá, por ejemplo, esta primera investigación tiene 143 citas. Esta acá 160, 71, 41. Si acá aparece 164, debe ser porque quizás no es una buena revista. En este caso, ni siquiera es una investigación, no es un paper, es un working paper. ¿Qué es un working paper? Un working paper es un preliminar de un paper. Por ejemplo, eh, yo hago mi investigación, pero no estoy seguro que sea tan buena como para ser publicada en una revista top. ¿Qué hago? Publico informalmente mi investigación y espero a que la gente que lea mi investigación en borrador me haga comentarios. Entonces dejo mi paper ahí colgado en internet un año y medio, esperando a que la gente me dé comentarios. Presento esa investigación en conferencias, en seminarios, esperando comentarios. Según esos comentarios, luego yo hago las mismas modificaciones a mi paper y recién después lo publico lo mando a una revista top. Eso es un working paper. Y es muy común. La mayoría de investigaciones hace eso. Ya por eso acá dice working paper. A pesar de que tiene un montón de citas, eh, el Google Scholar me lo ha puesto en una posición un poquito atrás, porque no es un paper, sino es un working paper, ¿no? En este caso, ese working paper ha sido publicado en la página del Banco Central de Chile. Y así puedo ir un poquito más atrás y ver investigaciones, ¿no? Veamos una de ellas. Me interesa, a ver, acá, el tipo de cambio y la inflación en Reino Unido. A ver, lo primero que puedo hacer es lo siguiente, darme cuenta de estas cositas. Citado por 143, artículos relacionados y 10 versiones. Vayamos a esta que dice 10 versiones. ¿Por qué 10 versiones? Resulta que en ese proceso de tener mi borrador y luego hacer modificaciones y luego mandarlo a la revista. Cuando la revista lo recibe, me va a hacer comentarios y los comentarios los voy a tener que absolver. Probablemente lo absuelva y luego me den más comentarios y luego, a pesar de que levante los comentarios, me rechazan de la revista y tengo que hacer o tengo que mandar a otra revista. En todo ese proceso, los papers tienen muchas versiones. A veces las versiones son muy distintas entre sí. A veces inclusive los resultados son muy distintos. A veces la metodología es muy distinta entre versiones. Es común, por ejemplo, en investigaciones con variables instrumentales, que que la variable instrumental vaya cambiando versión a versión. Hay ocasiones donde la metodología también cambia. Entonces, es normal de que encontremos varias versiones para un solo paper. Por ejemplo, acá, veamos, vamos a ir un poquito más atrás. Abramos este. Este no tiene un link para abrir, pero veamos estos que están acá. Este. Esto ha sido, esta versión ha sido publicada como paper de discusión, que es lo mismo que un working paper. Es un borrador previo antes de mandarlo a una revista top, a una buena revista. En este caso ha sido publicado por el Banco de Inglaterra. Es un documento de discusión, que es un working paper. Y acá, veamos, tiene una extensión de 41 páginas. Este, por ejemplo, es otra versión que es el mismo paper, pero ahora publicado en International Macroeconomics. Sigue siendo un documento de discusión, todavía no es un paper. Entonces, acá tenemos dos versiones del mismo paper.
Deberíamos descargarlo, leerlo para ver en qué difieren, ¿no? Entonces, ¿cuál cito? ¿Cuál descargo? Si hay tantas versiones. Ese tiene 10 versiones. Hay otros que tienen muchas más versiones. Acá tiene 7, acá tiene 6, acá tiene 16. Acá tiene 6 versiones, 7 versiones. ¿Cuál descargo? Usualmente descargo el que ha sido publicado en una revista la más prestigiosa. Por ejemplo, en el que estábamos viendo, acá parece que la más prestigiosa es la de Scottish Journal of Political Economy. Descargo ese. ¿Por qué? Porque ese debe ser la versión que ya levantó todas las observaciones posibles. Listo, eso. Descargo el que es más reciente. ¿Qué más? En economía, pero en investigación, eh, hay dos formas de hacer rastreo de fuentes. Un rastreo hacia adelante y un rastreo hacia atrás. ¿Qué quiere decir un rastreo hacia adelante y qué quiere decir un rastreo hacia atrás? Un rastreo hacia atrás es observar y analizar toda la literatura que han utilizado o que ha utilizado este autor para llegar a armar su investigación. Si bien es cierto, esa investigación puede ser de interés para alguien, también todos los insumos que ha utilizado esa persona también son de intereses también es de interés. ¿Cómo encuentro ese rastreo hacia atrás? Con las citas, ¿no? Acá el paper tiene citas, pero ha citado a todos estos papers. Entonces, si este es su paper de referencia, deberían también tratar de revisar toda esta literatura que el autor ha utilizado, ¿no? Eso se llama rastreo hacia atrás, buscar literatura hacia atrás, agarrar las referencias de mi paper de referencia, ¿ya? Por otro lado está rastreo hacia adelante. ¿Qué es el rastreo hacia adelante? Ver las investigaciones que han citado a mi paper de referencia. En este caso, hago clic acá en citado por 103. Y acá me aparece un montón de otros papers que han utilizado el paper original para hacer otras investigaciones. Y eso también es de interés. ¿Por qué? Porque estas investigaciones posiblemente han descartado las conclusiones o resultados del paper original. Quizás han reforzado los resultados. Quizás han hecho lo mismo, pero con nuevos métodos. Quizás han encontrado falencias en el paper original. Pues todo eso también me va a servir a mí de insumo para plantear mi pregunta de investigación. Ahora, vayamos a, bueno, no me gusta hablar de mi tesis, pero como es lo que más sé, porque le he dedicado 2 años a eso, eh, pongamos esto, ¿ya? Por ejemplo, mi investigación, mi tesis tuvo como paper de referencia a una investigación de Anna Eisner. Anna Eisner. ¿Cómo así llega a esa investigación? En el curso que en esa vez se llamaba Seminario de Economía Peruana, el profesor, que en esa época era Juan Manuel del Pozo, nos mandó a leer algunas investigaciones. En una de esas investigaciones era sobre la productividad diferencial entre hombres y mujeres en la agricultura en Colombia. ¿Qué decía ese paper de Colombia? Decía que las mujeres en la agricultura eran más productivas que los hombres. Y hacía una discusión muy interesante para Colombia. No he visto una investigación así para Perú, pero quizás alguien lo pueda hacer. Eh, ¿Cómo justificaba ese autor de que las mujeres eran más productivas que los hombres en la agricultura? Lo justificaba eh, por, porque las mujeres son más organizadas, porque piensan primero en la familia antes de otras cuestiones.
eh, piensan primero en los hijos antes que en comprar otros bienes. Entonces, dentro de esa investigación que leímos, eh, el autor citaba por ahí a Anna Eiser, varias veces la citaba. Luego busco a Anna Eiser porque me parece que, sí, que tenía buenas ideas y dentro de esos encuentro, primero encontré, este lo encontré después, pero el primero que encontré debe estar más abajo. Ah, acá está. Wage, Violence and Health in the Household. Salarios, violencia y salud en, en los hogares. Esto, por ejemplo, está en el National Bureau of Economic Research, que solamente es un working paper. Esto es un working paper. Este working paper es muy bueno, solamente que este working paper recibió un montón de críticas. ¿Por qué recibió un montón de críticas? Porque era muy ambicioso y no terminaba de cerrar el marco teórico. Trataba de relacionar salarios, violencia y salud, tres variables. Y relacionar tres variables es muy complejo. Lo normal, lo más fácil y lo recomendable es relacionar solamente dos variables, una variable Y y una variable X, nada más. En este caso, la autora se complicó mucho en tratar de relacionar tres variables. Eh, Anna Eiser, al ver que seguía recibiendo críticas porque no cerraba su investigación, decidió solamente enfocarse en dos variables, en los salarios y en la violencia. Entonces, a partir del anterior paper, eh, el anterior working paper, perdón, recién eh, acota su investigación y llega a este que es la gender, la brecha salarial de género y la violencia doméstica. Y esto sí ya está publicado en una excelente revista que es la American Economic Association, que seguro la van a encontrar un montón de veces esta revista en sus vías. Y bueno, podemos ir acá a las 15 versiones. Acá, veamos. Vamos a abrir el paper, ¿ya? Acá ponemos, acá están las versiones. Acá está la versión más top, la versión que está en una revista indexada. Todas las demás versiones son versiones preliminares. Pues entremos y acá me sale American Economic Association. Eh, y acá tengo la investigación. Primero, veamos si puedo descargar. Trato de descargar el paper y me dice que usted no tiene acceso para descargar esta investigación. ¿Qué hago? No tengo, no tengo acceso. Una opción es irse a la biblioteca PUB y por lo general la biblioteca PUB tiene acceso a diferentes revistas. Entonces voy a copiar acá el nombre de la investigación, el nombre de la autora y acá donde dice bases de datos, debe estar activa esta pestaña de bases de datos. Acá me aparece que está la investigación, hago clic y acá acceso electrónico. Yo sé que hay formas piratas de acceder a investigaciones, lo sé, pero con la ayuda de las herramientas de la biblioteca PUB, prácticamente es innecesario. No es, casi a todas las investigaciones se puede acceder mediante la biblioteca PUB. ¿Sí? No, rara vez van a tener que recurrir a algún tema extra para
acceder a una investigación que no esté disponible de forma libre. Ya, por ejemplo, acá. Este sí se puede, ¿no? A ver, veamos. Lo descargo y ya está. Esta es la versión final del paper de Anais. Si yo quisiera hacer investigación hacia adelante, pero hacia atrás, lo que tengo que hacer es irme acá a las referencias y probablemente en las referencias encuentre más temas interesantes. Por ejemplo, acá dice amor, odio y eh, muerte, asesinato. Entonces, acá esto está publicado en la Journal of Public Economics, que también es muy buena. Pues acá también puede haber una pregunta de investigación. Otras preguntas de investigación, por ejemplo. Mm, Violencia doméstica, empleo y divorcio. Costos de la violencia, eh, violencia doméstica de pareja, ¿no? Eso también puede ser interesante. Creo que no he visto en el Perú ningún análisis de cuáles son los costos económicos de la violencia doméstica. ¿Qué más? Ujú. Bien, acá hay una investigación. Icer, que publicó en 2010, citó una investigación del 81. Es una investigación eh, muy antigua. Sin embargo, sí o sí la tenía que citar porque en la parte meteorológica era el único autor que, que, que abordó un tema que estaba ella discutiendo. Por ejemplo, vamos acá, otro que también sea antiguo, veamos, 2006-94. Este, por ejemplo, del 94, que para, que para la publicación del paper de Icer es muy antiguo, pero tuvo que citarlo porque es una fuente oficial, ¿no? Entonces, si ustedes leen este paper, se van a dar cuenta que es un paper muy, pero muy complejo, porque no solamente calcula brechas salariales generales en Estados Unidos por estados, sino los calcula por sectores económicos. ¿Cuál es la brecha salarial de género en cada uno de los sectores de la economía de Estados Unidos, en particular en California? Y la violencia doméstica está medida de diferentes formas. Y la parte metodológica es bien compleja. Nosotros esperamos que ustedes también apliquen una metodología compleja como la que hace ella. No, ustedes pueden aplicar otras metodologías. Todas las preguntas de investigación, sean en los temas que sean, se pueden abordar con diferentes metodologías. Metodologías fáciles y metodologías muy complejas. Y ustedes tienen que elegir cuál de ellas es relevante y cuál de ellas ustedes están en la capacidad de utilizar. Pues quizás esta investigación se puede hacer con simulaciones, con modelos estructurales, sí, pero lamentablemente esos métodos demoran mucho tiempo, son intensivos computacionalmente, son muy intensivos computacionalmente, eh, y son temas que recién van a ver en la maestría o quizás en el doctorado. No, no se les pide aplicar el mismo método de los autores, sino buscar un método que esté al alcance del pregrado y puedan aplicarlo, ¿no?
Pues tampoco tienen que molerse el cerebro tratando de aplicar la metodología más compleja del mundo. No. ¿Qué más? Bueno, entonces, para hacer revisión de literatura hacia adelante, hacia atrás, solamente tienen que revisar las investigaciones que cita. Y si quiero hacer investigación hacia adelante, entonces voy acá, a citado por, en este caso, 1117 eh, personas o autores. Y acá encuentran un montón. Ese paper de ICER eh, ha abierto las puertas de más investigaciones. Por ejemplo, acá, las raíces de la inequidad o las raíces de la inequidad de género y el desarrollo, se me hace difícil traducir, del desarrollo de los países, en el crecimiento, el desarrollo de los países, ¿no? Acá, pandemia y violencia contra las mujeres y los niños. COVID-19 y crimen. Efectos de quedarse en casa, de las órdenes de quedarse en casa sobre la violencia doméstica. Normas sociales como barreras al empleo de las mujeres en países en desarrollo. Violencia eh, de pareja bajo, bajo vivir bajo la, más difícil, bajo la forced es obligatoriedad de habitar con otros y el estrés económico, ¿no? O sea, en la pandemia estuvimos forzados a convivir con otras personas y también hubo estrés económico y eso cómo afecta la violencia doméstica, ¿no? Y así pueden ir viendo poco a poco. Claramente, no todas estas investigaciones son de economía. Muchas de ellas van a ser de otras ciencias. Por ejemplo, uno que leí hace un ratito, normas sociales. Esto, por ejemplo, debe ser un paper, lo más probable, eh, hecho por algún sociólogo o antropólogo, porque normas sociales no es un concepto tangible, al menos para los economistas. Los sociólogos, sobre todo, tienen un marco más tangible para hablar de normas sociales. Probablemente esto ha sido hecho por sociólogos, no por economistas. ¿Qué más? Y como se dan cuenta, hay más de 1000 investigaciones, así que la cantidad de, la cantidad de investigaciones que pueden florecer a partir de una investigación son enormes. Entonces, pueden chequear acá. ¿Cuál es mi recomendación? Que hagan que se sienten un par de días y vayan tipeando palabras que a ustedes les interesen. No sé, a alguno por ahí le interesa el crimen y la confianza ciudadana. Entonces pone en inglés crimen y confianza ciudadana. A alguno le interesa el efecto de la pandemia sobre la salud mental. Entonces pone COVID-19 and mental health. A alguno le interesa la productividad en el sector agrario, entonces pone en inglés productividad agraria. Entonces va buscando, va abriendo papers, si alguno de esos le interesa, lo lee, hace una revisión de literatura hacia adelante, hacia atrás, por ahí puede encontrar una nueva investigación. Y una vez que te llame la atención un paper en particular, tratar de darle la vuelta, darle extensiones, modificaciones, mejoras, y ese puede ser su tema de investigación. ¿Qué más? En algunos casos, hay investigaciones que ya vienen con sus réplicas. Y ese es el caso de este paper de Eisner. A ver, déjenme. No, este no es. Este.
Acá teníamos el paper de Acer, ¿no? Y se dan cuenta, acá abajito aparece replication, paquete de réplica y apéndice en línea. Resulta que en los últimos años, en los últimos 10 años, la mayoría de revistas eh, del mundo, sobre todo las cuartiles uno y cuartiles 2, están exigiendo que no solamente se mande el manuscrito de su investigación, sino también se mande el código y las bases de datos que han sido utilizadas. ¿Por qué? Resulta que hubo un montón de escándalos en los últimos años sobre falsificación de resultados en investigaciones. Y no eran falsificaciones cualquiera, eran falsificaciones muy, pero muy importantes y que tuvieron consecuencias luego en políticas públicas. Inclusive, gracias a esas falsificaciones, muchos autores ganaron prestigio, ganaron premios. El último, que la última falsificación que ahorita está eh, siendo discutida y comentada por todos, la pueden encontrar en Data Colada. Data Colada, eh, Data Colada es un grupo de investigadores que se dieron cuenta que una autora norteamericana modificaba los datos de su base para llegar a resultados que ella quería que sean. ¿Por qué quería esos resultados? Porque eran resultados controversiales y esos resultados controversiales hacía que ella sea más vista en el mundo académico y sea entrevistada con más frecuencia y sea financiada con muchos más recursos y luego ganó premios y todo eso, ¿no? O sea, acá un grupo de investigadores se dio cuenta de esa manipulación de datos y crearon esta página Data Colada para evidenciar y para demostrar que había habido fraude, ¿no? Vayamos acá a la entrega, ya van un montón de entregas esto. Mm, Vamos acá. Mm, A ver, deme un segundo. Esta página Datacola inició eh, por ese caso particular, pero ahora ya se amplió a más temas. Acá está. La profesora acusada de fraude fue Francesca Gino, que era profesora en Harvard Business School. Ella se hizo muy famosa por hacer investigaciones, por tener resultados un poco contraintuitivos. Si a alguien le interesa, lo puede chequear ahí. Acá hay una noticia de la República, por ejemplo. Escándalo en Harvard acusan a experta en honestidad de falsificar resultados de sus estudios. Lo curioso es que su tema de investigación era honestidad. Básicamente lo que ella hacía era experimentos. Juntaba a un grupo de personas y les daba diferentes incentivos, interactuaba con ellos en un pequeño taller, recolectaba datos sobre las decisiones de esas personas en el taller para evaluar algunas cuestiones relacionadas a la honestidad. Pero cuando ella hacía sus análisis estadístico, econométrico, no le salían cosas interesantes, así que decidió falsificar los datos para que le salgan resultados interesantes. Y acá en esta página, bueno, pueden leer esto. Hay diferentes posts. Todos estos posts de acá están explicando cómo
un grupo de investigadores descubrió que era fake, ¿no? Que era todo manipulado. Exactamente por este tipo de casos de fraude es que, como les comenté, desde hace algunos años, las revistas top están pidiendo que se envíe también los códigos, la sintaxis y las bases de datos. Eso quiere decir que la revista de la American Economic Association se pone a revisar su código línea a línea. No, lamentablemente todavía ninguna revista en el mundo tiene la capacidad en dinero y en capacidad técnica para revisar uno a uno el código y ver si resulta, si coincide y si está bien el código. Pero, ¿a qué ayuda? Ayuda a que estudiantes de doctorado o maestría puedan ser curiosos y puedan entrar a este paquete de replicación, descargar y ellos analizar si está bien o mal. Y eso se ha vuelto, entre comillas, un deporte muy entretenido para los estudiantes de doctorado. Hoy en día los estudiantes de doctorado pasan su tiempo libre chequeando los archivos, los códigos y las bases de datos de papers publicados en revistas top. ¿Por qué? Primero, porque si encuentras un error y publicas que has encontrado el error y que has solucionado el error, te puedes hacer muy famoso. Otro, porque hay torneos de réplicas. En el mundo hay concursos, maratones para hacer réplicas, eh, para ver si el paper tiene sentido o no. Y también porque al hacer eso, uno puede aprender muchas cosas y también pueden surgir nuevas preguntas de investigación. Entonces, en este caso, uno podría acá descargar esto y cuando uno descarga, va a encontrar, ¿dónde está? Va a encontrar toda la información que ha utilizado Aiza. Yo lo descargué, sí, para hacer mi tesis yo lo descargué. Aprendí un montón ahí, sobre todo cómo calcular algunos indicadores de la brecha, porque la brecha no se mide así nomás, no es sacar el promedio de ingresos de hombres y promedio de ingresos de mujeres, sino que tiene una metodología más compleja. Teóricamente uno lee cómo se hace, pero en la práctica a veces es difícil y este código, por ejemplo, me ayudó. Así que puede ser una buena práctica para ustedes. No todos los papers, ojo, tienen sus réplicas, ¿no? Acá está un poco desordenado, Acer no es tan ordenada, pero acá hay un PDF donde les dice cómo está separado sus archivos. Te dice, para crear las medidas o los indicadores de salarios, debes utilizar los siguientes do files. Este do file, este do file, este do file, este do file. Para adicionar datos y juntarlos, debes hacer lo siguiente. Para sacar información sobre hospitales, haces lo siguiente. Para analizar, una vez que tengas tu base de datos lista, limpia, para analizar la información, están estos do files. Este do file que sirve para este do file y luego este do file de acá. Estos do file de acá. Y ustedes pueden ir abriendo ahí los do files. ¿Es una buena herramienta? Sí. Sobre todo cuando son temas muy nuevos. Resulta que yo sé que ustedes en fundamentos de econometría, en econometría intermedia, aprenden un montón de tópicos de econometría, pero lamentablemente es común que en su tesis ustedes van a tener que utilizar métodos que no han aprendido necesariamente en sus cursos de econometría.
Por ejemplo, yo utilicé una descomposición eh, utilizando emparejamiento. Para hallar la brecha salarial de género, utilicé una descomposición utilizando emparejamiento de características. Eso no lo vi nunca en el pregrado, jamás. Pero lo tuve que aprender por mi cuenta. Y este do-file me ayudó un montón para saber cómo se aplicaba en STAT. Listo, eso. ¿Qué más? Otra recomendación que les doy es que revisen los repositorios de tesis de otras universidades. Por ejemplo, vamos a poner repositorio, claramente de universidades que sean del nivel de la Universidad Católica o mejores, ¿no? Por ejemplo, el repositorio de tesis de la Uniandes, que es la mejor universidad de Colombia y que está posicionada por delante de la PUC en la mayoría de rankings, ¿no? O sea, acá pongo repositorio institucional CENEC. Acá dice tesis y grados, trabajos de grado. Pongo tesis. Y por acá busco por materias. Y acá busco economía. Y acá me sale, déjeme un ratito. Mm, Digamos economía. Economía. Y probablemente acá encuentren investigaciones que les puedan interesar a ustedes y que puedan utilizar de referencia. Por ejemplo, veamos algunos acá. Pobreza, conflicto armado y convergencia. En Colombia, al menos, la violencia es muy estudiada por el hecho de que ya tuvieron las FARC. En el caso de Perú, tenemos el conflicto en los 80s, pero no hay muchos datos, así que quizás esto no sea muy factible para Perú. Pero veamos otros. Determinantes de la probabilidad de insolvencia societaria en Colombia. Interesante. Factores socioeconómicos asociados a la caída en la participación laboral femenina en Colombia 2004-2007. Ahí ya tienen una pregunta para Perú. La vulnerabilidad de los consumidores en un mercado de drogas ilícitas. Estudio de las probabilidades de transición de los trabajadores entre el sector formal e informal en Colombia. Hay otra pregunta para Perú ahí. Determinantes del precio de vivienda nueva en Colombia 2004 al 2015. Una comparación de Santiago de Cali con otras capitales. Esa quizás no es tan factible para Perú porque la base de datos de precios de viviendas eh, la estaba armando el Banco Central hace algunos años, pero creo que todavía no es disponible. Otro, determinantes del consumo de seguros de salud privados en Colombia. Esto parece interesante. Influencia de las percepciones sobre la economía nacional en la participación electoral. ¿Mm? Costos de la contaminación del sector pecuario en Colombia. Veamos otros. Estimación del impacto del desempleo dentro del hogar sobre el desarrollo cognitivo de los niños en Colombia. Efectos del movimiento en la tasa de cambio sobre la balanza comercial durante el periodo 1994-2015. Encaje bancario y su impacto en el margen de intermediación de Colombia. ¿Qué más? Y hay un montón. Tenemos un montón de investigaciones. Desconfianza social, un mal silencioso. Bienestar subjetivo e inseguridad en Colombia. Análisis de la pobreza subjetiva. Entonces, resulta que si estos alumnos de una universidad buena en Latinoamérica han hecho esta tesis, es porque hay marco teórico sobre ello, hay literatura sobre ello, y porque hay datos, al menos para ese país,
Y si hay datos para Colombia, es muy, muy probable de que también haya datos para Perú. ¿Por qué? Porque Colombia no es tan bueno en recolección de datos como Perú. Perú, el INEI de Perú, es mucho más eficiente que la Oficina de Estadística de Colombia. La Oficina de Estadística de Colombia creo que es la DANE. DANE. Ah, el INEI de Colombia es la DANE. La DANE no es tan buena como el INEI. Así que si hay información para Colombia, es muy, 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 muy probable de que también haya información para Perú. ¿Por qué les digo que la DANE no es tan buena? Eh, por ejemplo, la ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar, que se hace en Perú y también en otros países. En el Perú se hace cada año, todos los años, y con una muestra bastante grande. En Colombia, la misma encuesta se hace cada 5 años y se hace con menos preguntas inclusive. Las encuestas de hogares que en el Perú son muy buenas, que tiene casi 35, 37.000 hogares encuestados cada año. En Colombia tiene una cantidad mucho más pequeña y con preguntas menos específicas que las de Perú. Entonces, eh, estoy seguro que el 95% de investigaciones que están acá en, en el repositorio de investigaciones de la UNIANDES se pueden hacer para Perú. Y del mismo modo hay otras universidades. Por ejemplo, una universidad muy buena, la Universidad Católica de Chile. Vayamos repositorio de tesis. Todas las universidades del mundo tienen su repositorio de tesis, inclusive el MIT, Harvard, todos ellos tienen su repositorio de tesis. Pues acá lo único que tenemos que hacer es buscar dónde están guardadas las tesis y luego buscar que sean de economía, ¿no? Acá, por ejemplo, cambios en la composición etaria de la fuerza laboral y sus efectos en el desempleo, ¿no? Eh, Países como Perú y Chile están cambiando su composición etaria, ¿no? Antes había un montón de jóvenes, hoy probablemente en el futuro haya muchos más ancianos que jóvenes. ¿Cómo eso afecta a la fuerza laboral y cómo afecta al desempleo, ¿no? ¿Qué más? Acá. Ah, el enigma de la relación entre los bonos nominales e indexados a la inflación, el caso de Chile. Acá hay algo interesante. ¿Afecta un shock económico la reelección de los alcaldes? Evidencia el ciclo de commodities en el caso de Chile, ¿no? Es una buena pregunta de economía política. ¿Cómo variables económicas pueden afectar resultados, en este caso electorales? Por ejemplo, modelación de preferencias en consumidores de vino. Bueno, esta pregunta de investigación, por ejemplo, no sería tan relevante en nuestro entorno. ¿Por qué? Eh, por naturaleza de nuestro departamento de economía busca usualmente aplicar econometría y responder preguntas de interés eh, que tengan impacto en política pública. Si se dan cuenta, la mayoría de investigaciones y papers y tesis que salen de nuestra universidad tienen algo de econometría y además buscan colaborar con la política pública. Eso por naturaleza de nuestra universidad. Otras universidades tienen enfoques un poquito más empresariales, un poquito más de la
de la regulación, economía de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en la Católica de Chile eh, puede haber este tipo de investigaciones, ¿no? Sobre consumo de algunos bienes, consumo de pescado, consumo de vino. Eh, He visto por ahí una investigación para Colombia, creo, eh, que hablaba sobre las ventajas de las lechugas hidropónicas, pero ese tipo de investigaciones no son tan frecuentes en nuestro entorno de economía PUC, ¿no? Estructura de las tasas de interés reales y estimación de las expectativas de inflación utilizando el filtro de Kalman. Un análisis de las elasticidades precio de la demanda de alimentos tras una reforma fiscal. La evolución del percepción de riesgo en Chile. Una comparación de corte de estudio de corte transversal. Entonces, ustedes tienen cientos de universidades a lo largo del mundo y todas esas universidades tienen repositorios de tesis. Eh, ¿Por qué solamente les muestro la Uniandes y la Católica de Chile? Porque quizás son las están en países donde la dinámica económica es similar a la de Perú, ¿no? Hay preguntas de investigación que se hacen en Estados Unidos que no se podrían hacer en Perú. Por ejemplo, una pregunta de investigación que siempre me llamó la atención fue cómo el clima afecta el rendimiento, el precio de las acciones. Hay una investigación, ya no recuerdo el nombre por ahí, que dice que cuando sale el sol, los precios de las acciones suben en promedio, ¿no? Las acciones de la bolsa de Nueva York suben. Días lluviosos, días nublados, las acciones caen en promedio. ¿Por qué? Porque resulta que las decisiones de inversión en gran parte están siendo influenciadas por factores psicológicos. Entonces, mientras más feliz me siento, probablemente sea más optimista en invertir. Mientras más desanimado me siento, voy a ser más pesimista en invertir. Y el estado de ánimo, en parte, no en todo, pero en parte puede ser influenciado por el clima. Esa investigación, que ya no recuerdo quién lo hizo, solamente es factible en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, bueno, es factible en países donde tienen bolsas de valores muy líquidas, que hay muchas transacciones, ¿no? Porque los precios los precios se mueven con bastante facilidad. En caso del Perú sería muy difícil hacerlo, ¿no? Porque la bolsa de valores de Lima eh, es muy poco líquida, hay muy pocas transacciones, eh, hay días donde los precios están congelados de muchas acciones, entonces no tiene mucho sentido, no se podría hacer en Perú, ¿no? Entonces pueden entrar a repositorios del MIT, del Harvard, de donde sea, pero muy probablemente muchas de esas investigaciones no puedan ser aplicadas en el Perú. Es mejor, de preferencia, utilicen universidades que estén en países donde tienen entornos parecidos al Perú, ¿no? Hasta ahí pregunta, chicos. ¿Qué pasa? Bueno, si ustedes agarran cualquier libro de investigación académica, usualmente les dicen, plantea tu tema, luego de plantear tu tema, haz una revisión de literatura, luego de hacer revisión de literatura, recién anda y busca los datos. Eso te va a decir cualquier libro de investigación económica.
Pero lamentablemente, eso no funciona del todo bien en el Perú. Eso funciona bien cuando tienes países con información muy amplia, países donde tienes información de todo. En el caso del Perú no hay información de todo, inclusive no tenemos información sobre gran parte del mercado laboral porque es informal, no tenemos información sobre grandes sectores económicos porque son sectores que, que han sido olvidados o que por su naturaleza eh, evaden impuestos fácilmente. Entonces, lo que sí les pido es que desde un inicio se pregunten si la base de datos está disponible. Hay muchas preguntas de investigación muy interesantes, pero que lamentablemente no van a poder ser abordadas porque no hay datos. Y a veces da mucha pena porque he encontrado chicos que han pasado seminario de investigación, han pasado tesis uno con excelentes notas, pero luego cuando llegan a tesis 2 y tienen que presentar sus resultados y, bueno, tienen que tener su base de datos, no encuentran su base de datos y todo el trabajo que han hecho antes tienen que rehacerlo o tienen que simplemente agarrar otro tema. ¿Sí? Entonces, desde un inicio, traten de estar seguros que tienen base de datos, ¿no? Por ejemplo, el semestre anterior, en tesis 2 un chico me escribe diciéndome, eh, no encuentro la incidencia de anemia a nivel distrital. Ya había pasado seminario de investigación, seminario de tesis, tenían excelentes notas, era una tesis grupal. Y ni siquiera solamente incidencia de anemia a nivel distrital, quería incidencia separada por género, es decir, hombre y mujer, a nivel distrital. Entonces era imposible, no hay esos datos. El máximo nivel de anemia que podemos sacar es a nivel departamental. Y este chico también quería sacarlo para 10 años continuo. Entonces es imposible. Su marco teórico era muy bonito. Quería hacer la diferenciación de anemia por género. Quería ver un poquito dónde se aglomera la anemia en el territorio. Muy bonito, muy bonito. Pero sin esos datos, todo su marco teórico no era de utilidad, ¿no? Y tuvo que rehacer y simplificar su tema y solamente utilizar anemia a nivel de departamentos. Si estaríamos en un país mucho más desarrollado, donde los niños van a sus controles de crecimiento puntualmente y por tanto tenemos historias clínicas de todos ellos y hay registro de si tienen anemia o no tienen anemia, probablemente se podría hacer, pero en el caso de Perú no se puede, ¿no? A ver, acá Kiara me dice, ¿es posible realizar contrafactuales como por ejemplo la implementación de los precios de los activos como un factor para la determinación de la tasa de interés de política monetaria? Sí, en tu caso esto es macroeconomía. En el caso de macroeconomía no tiene el mismo aborde que en micro. En macro usualmente se utilizan simulaciones, se utilizan predicciones, se utilizan algunos escenarios de contrafactuales, sí. El problema es que al menos en nuestros cursos de econometría no nos enseñan mucho de eso. Entonces, ahí tendrías tu reto ahí, es por tu lado tratar de ver esos métodos. Pero sí se puede. Las simulaciones en macro son muy frecuentes. Seguro han escuchado los modelos DSGE, eh, donde donde solamente cambias algunos parámetros y puedes ver cómo sería eh, el nuevo comportamiento, ¿no? Con esos modelitos, por ejemplo, puedes decir, si yo muevo la tasa de interés en 1%, ¿cómo se afecta a las demás variables? Si yo muevo la tasa de interés, ¿cómo afecta el desempleo? Si yo muevo la tasa de interés, ¿cómo se afecta el tipo de cambio? O sea, eso se hacen con simulaciones eh, que ya se ven en maestría, creo, en el curso de econometría avanzada.
series de tiempo en la maestría, se ve. Pero sí, sí es posible. En esos casos, sí sería bueno que busques un profesor que te ayude desde ya. ¿Por qué? Diego, disculpa, Eh, dime. lo que sucede más que todo yo le iba por el lado de que, por ejemplo, en nuestro caso, no se usa los precios activos como un determinante para la política monetaria. Ah, Entonces, no estoy segura, de repente es la opinión de un solo profesor, pero, por ejemplo, me habían comentado que no sería factible hacer un paper que incluya los precios de los activos, o sea, bueno, una tesis que incluya los precios de los activos, porque simplemente es muy volátil y eso, ¿no? O sea, como que prácticamente me dijeron, no, eso nunca se va a meter, o sea, eso nunca va a ser usado claro. como parte de la política monetaria. Pero, o sea, es la opinión de uno solo, ¿no? Entonces, quería saber, por ejemplo, tu opinión con respecto a eso, o de Ah, repente alguien que me pueda brindar una opinión sobre ese asunto. metodológicamente sí se puede, ¿ya? Porque cuando haces estos modelitos de simulación, tú pones una regla de política, ¿no? La regla de política, en el caso de Perú, puedes poner una regla de Taylor, ¿no? Una regla de política. En el caso de Perú, la regla es estándar. Hay un paper interesante de Diego Winkler. Acá el profesor de la Pacífico explica un poquito cómo el Banco Central hace sus proyecciones. Estas proyecciones ayudan a que se tome decisiones de política monetaria. Y por acá debe estar las reglas de política, ¿no? Acá está la regla de Taylor. Entonces, esta regla de Taylor eh, eh, es la que indica si hay que modificar la tasa de interés de referencia, ¿no? Entonces, en tu caso, podrías meter una variable adicional que acá, por ejemplo, que diga, si esos precios de activos superan tal umbral, entonces hay que mover la tasa de interés, ¿no? Algo así. O sea, es meter alguna ecuación. Entonces, metodológicamente sí se puede, no, no hay problema. Pero, como dijo el profesor, teóricamente no tendría mucho sentido a menos que seas un país muy dependiente de algún activo en particular, ¿no? No sé, se me ocurre que eres un país que solamente depende de cobre. Entonces, los activos relacionados al cobre, no sé, las acciones relacionadas al cobre quizás tendrían mucho peso para tomar decisiones de política monetaria. Pero en el caso del Perú, teóricamente creo que no sería tan factible, ¿no? De todos modos, ¿de dónde sacaste esa idea? No recuerdo bien, pero fue de un paper en el que hablaban de eso, ¿no? O sea, no era de un país latinoamericano, era de una economía europea. No recuerdo bien cuál era, pero mencionaba eso, ¿no? Cómo afectan los precios activos en la toma de decisiones de política monetaria. ¿No? Suena interesante, pero como les digo, o sea, busca ese paper y dale vueltas y a ver si lo puedes tener de referencia, ¿no? Que sea tu paper de referencia. Porque sí entiendo la crítica del profesor, porque teóricamente no tiene mucho sentido, ¿no? Mm. Trata de Sí, buscar ese paper, ya, gracias, Diego. pero metodológicamente sí se puede. En realidad con econometría se pueden hacer un montón de cosas, chicos. Así que eh, no le tengan miedo a la econometría. Yo sé que la mayoría le tiene miedo a la econometría, pero en realidad no. Cuando se acostumbran eh, a hablar en términos econométricos, se vuelve muy sencillo. ¿Qué, chicos? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, he visto repositorios de universidades, pero eso no quita que hay otras instituciones donde también hacen investigación. Por ejemplo, el Banco de la República de Colombia. El Banco República de Colombia
Yo tengo mucho sesgo por Colombia porque he hecho varias cosas allá, pero por ejemplo el Banco de la República de Colombia invierte un montón en investigación y tiene acá sus publicaciones. Tiene publicaciones, documentos de trabajo, publicaciones periódicas, tiene estudios de política, tiene publicaciones regionales. Entonces, acá también pueden chequear, ¿no? Borradores de economía, cuadernos de historia económica, documentos de trabajo sobre economía regional urbana, ensayos sobre economía regional, lecturas de finanzas. Pero vamos a abrir esto. Documentos de trabajo. Y acá tienen un montón de investigaciones, ¿no? Igual hay otros bancos. El Banco Central del Perú solamente hace investigación. El 99% de investigación que hace el Banco Central es macro o finanzas. No hace casi nada de micro. Pero, por ejemplo, el Banco de República de Colombia sí hace un montón de investigación micro. Así que ahí también podrían buscar. Y algo que me olvidé, pero que, miren, por ejemplo, acá hay un montón de cosas interesantes por si a alguno le interesa, ¿no? Expectativas de inflación, racionalidad, el rol de la pérdida de función en Colombia. Acá hablo un poco de portafolios, habla de inflación. Hay un montón de cosas que puedo utilizar. Algo que casi me olvido y que seguro que ya les comentó la profesora Jennifer es el CIES. El CIES es el Consorcio de Investigación Económica y Social, que fue fundada por 5 instituciones hace varios, pero varios años. Entre ellos la Católica fue uno de los fundadores, el Departamento de Economía fue uno de los fundadores, con la idea de centralizar los esfuerzos de investigación de economía peruana y además de buscar financiamiento para esas investigaciones. Con el pasar de los años, muchas más instituciones se han sumado al consorcio, hoy ya van más de 45 más inclusive, instituciones que conforman el consorcio, y lo que se busca es buscar financiamiento y hacer conversar las investigaciones para que tengan impacto en política pública. Lo bueno de este CIES es que tiene, bueno, una cosa buena que tiene es que tiene los balances de investigación que deben estar por, ¿dónde está? Balance. Mm, Mientras voy encontrando. Los balances de investigación son documentos o libros, en realidad son libros enormes, donde balance de investigación, sí es. Acá está. El balance de investigación sale cada 4 o 5 años y este balance de investigación hace lo siguiente. Hace una revisión de qué cosa ya se investigó en los 5 años anteriores y en base a lo que ya se investigó, se propone qué se puede investigar y qué es importante investigar en los siguientes años. Entonces, ¿qué hace el CIES? Dice, voy a llamar a los investigadores más importantes en cada una de las áreas de investigación del Perú. Entonces, separa los temas en grandes grupos. Vamos a ver acá. Y para cada uno de esos grupos contrata a un investigador muy respetado, ¿no? Vamos a ver. Entonces, seguro para los temas de macro han llamado a algún funcionario o exfuncionario del BCR. Seguro para economía laboral han llamado, no sé, a Hugo Ñopo, a Yanina León o a Chacaletana, alguno de los capos en esos temas, ¿no?
Mientras va cargando, eh, mientras va cargando el balance, además del balance, el CIES tiene un montón de investigaciones. Cada año tiene su concurso de investigación y eh, financia algunos proyectos. Acá deben de estar el catálogo de investigaciones. Esos catálogos de investigaciones, esas investigaciones, si han sido financiadas por el CIES, es porque son temas muy importantes. Son temas que los hacedores de política, los ministerios, están muy deseosos de conocer. Pues, por ejemplo, si hay una investigación sobre salud mental, es porque el Ministerio de Salud está muy deseoso de tener evidencia sobre esos temas. Si hay una investigación sobre violencia doméstica, es porque el Ministerio de la Mujer está muy deseoso de saber, de tener información sobre esos temas. El objetivo del CIES no es tanto eh, hacer investigaciones novedosas, sino es hacer investigaciones que tengan peso y tengan influencia en política pública luego. Dicho eso, acá recién descargó. eh, el CIES separa los temas en 16 capítulos. Por ejemplo, macroeconomía, economía internacional, crecimiento y transformación productiva. Uno de los más capos en ese tema es Diego Winkelmann. A él se le paga un dinero y se le dice, haz una revisión de todas las investigaciones que se han hecho para el Perú desde el 2016 al 2021. En base a eso, analiza y ve qué cosas se debería investigar en los siguientes años. En empleo e informalidad se contrató a Yanina León, en mi pymes y emprendimiento a Lourdes Álvarez, a Edson Guamaní y a Juan Palomino. En pobreza y distribución de ingresos a Javier Herrera, Norma Correa y Kosubo. En gestión pública y servicio civil a Mayen Ugarte, Álvaro Cajavilca. En integridad y lucha contra la corrupción a Jorge Morel, del IEP. En gobernabilidad y reforma del sistema político electoral a Tanaka, de la PUC. A Seguridad Ciudadana a Wilson Hernández de Grade y a Rosa Loureiro, que no sé dónde está ahorita. En Desarrollo Regional y Descentralización a Gabriel Natividad. En Desarrollo Rural a Óscar Castillo. A Gestión Ambiental y de Recursos Naturales y Acción Climática al profesor Orihuela. En Ciencia y Tecnología a Pavel Corigloglia y Shirley Andrade. En Educación a María Fernanda Rodríguez. En Reforma del Sistema Sanitario de Salud a Zoila Ponce. En Derecho Civil y Discriminación a estos autores. En Desigualdad y Violencia a Jenny Dador y Wilson Hernández. Entonces, a ver, vayamos a uno de ellos. Vayamos al pobreza y distribución de ingresos, página 170. Este librito sirve para dos cosas. Para hacer una revisión de literatura, porque en toda la discusión van a citar a las investigaciones más recientes. Entonces, en toda esa parte va a citar a las investigaciones más recientes y confiables. Por ejemplo, pobreza la va a dividir en transmisión intergeneracional de la pobreza. Además, también va a poner transiciones de pobreza y movilidad económica, pobreza multidimensional. Eh, Hace una discusión y si se dan cuenta, también está citando qué bases de datos se utilizan para analizar esos temas. ¿Qué más? Pobreza multidimensional. Cuando habla de desigualdad, la separa en crecimiento económico, redistribución y expansión de la clase media. Acá está seguro citando a todos los autores que han hablado sobre esos temas. Medición de la desigualdad. También hay muchas formas de medir desigualdad. ¿Cuál es la más relevante para el entorno peruano? Seguro ahí lo explica. Desigualdad de oportunidades. También acaba de explicar las investigaciones más recientes. Desigualdades horizontales. Impacto del COVID en la pobreza. Y hasta ahí es la revisión de todo lo que se ha hecho en los últimos años. Y luego va a pasar a esto, agenda. Entonces te dice, acá te va a explicar, dentro de
la pobreza, podemos estudiar en el futuro las dimensiones olvidadas de la pobreza multidimensional. Dice, una de las áreas en la que se requiere profundizar la investigación es las denominadas dimensiones olvidadas de la pobreza multidimensional. En efecto, la mayor parte de los estudios utiliza indicadores ya existentes de vivienda, educación y salud, pero muy pocos se refieren a dimensiones no materiales o que no sean objeto de transacciones de mercado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros bueno, los economistas nos hemos cegado y inicialmente nos hemos sesgado y hemos visto bienestar como sinónimo de ingresos, como sinónimo de gastos. Eso lo hemos superado con la pobreza multidimensional, donde hemos visto que a la gente no solamente le interesa el dinero, sino también le interesa acceso a salud, a educación, ¿no? Pero a pesar de eso, hay cuestiones que también afectan al bienestar que todavía no hemos incluido en el análisis. Por ejemplo, pues tener acceso a un parque cerca a tu casa, eh, tener aire limpio. Esas son cuestiones que también afectan al bienestar, pero que no las hemos incluido todavía en, en el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso podría ser un tema de investigación. Y acá les da algunas preguntas que podrían estudiar. ¿Qué papel juega la degradación del medio ambiente en las condiciones de vida de la población? Ahí ya tienen una pregunta de investigación. ¿Tiene ello un impacto distributivo favorable? ¿Cómo interactúan las privaciones en vivienda, alimentación y educación? ¿Cuáles son las configuraciones o combinaciones de privaciones más frecuentes? ¿Qué relación existe entre privaciones múltiples y duración de la pobreza? Al final de cada uno, siempre de cada segmento les va a proponer preguntas que pueden abordar, ¿no? Entonces, busquemos otras por acá. Ujú. Otras por acá. Ya, por ejemplo, acá es más explícito, inclusive. ¿Cómo ha cambiado la valoración de los trabajadores hacia este tipo de empleo, sus ingresos y condiciones laborales? Ah, otros, a ver. Una pregunta de investigación. Consecuencias a largo plazo del cierre de escuelas en la vida laboral de un estudiante. ¿Mm? Buena pregunta. Sobrecalificación como estrategia para garantizar empleo y empleo femenino. Esa es una pregunta interesante que se aborda en otros países. Resulta que es claro que la evidencia dice que las mujeres están en desventaja en el mercado laboral por factores de discriminación de género. Y eso hace que las mujeres se eduquen más que los hombres porque saben que necesitan más herramientas para competir en el mercado laboral. Y eso implica que las mujeres tengan mayores costos de educación, tengan que asumir mayores costos para tener que afrontar esa desigualdad en el mercado laboral. Eso no se ha estudiado todavía en la economía peruana. Quizás es un tema de investigación interesante. Y así acá ustedes tienen un montón de preguntas en cada uno de los capítulos. Es un documento de 752 páginas, donde la mitad son propuestas o preguntas de investigación que se pueden abordar y que todavía nadie las ha abordado con, eh, en los últimos años. Todas las preguntas acá son preguntas que se pueden abordar en tesis, no necesariamente. Hay muchas preguntas que no se pueden abordar desde la economía. Hay algunas que se pueden abordar desde sociología, ciencias políticas, antropología y no economía, pero gran parte sí se pueden abordar desde la economía, ¿sí? Entonces, eso también es un buen recurso que ustedes pueden utilizar. Preguntas, chicos.
Ok, chicos, sorry por la voz, estoy un poco enfermo. Ok, chicos, entonces me quedo 5 minutos más si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos la siguiente semana. José, cuéntame. Sí, Diego, yo tenía un